I don't think it's surprising to anyone that every year the world is getting smaller. If there are forest fires in Central America, it has an impact on air quality in Texas. If there's ocean pollution in Central America, it affects the quality of water off the beaches of California. If we're able to help Central Americans and Central Americans are able to achieve improved environmental protection, conservation, improve the quality of water, reduce air pollution, there are payoffs not just for Central Americans, but also for Americans. The Free Trade Agreement for Central America and the Dominican Republic has an environment chapter that basically requires that countries establish high levels of environmental protection, that they strive to constantly improve their environmental laws, and that they enforce their laws. The main objective of USAID's CAFTA-DR Environmental Cooperation Program is to work hand in hand with the countries to help them meet their obligations under the treaty. And one of our main focuses is strengthening the ministries of environment, helping fill the gaps in regulations, and helping them work better to enforce their environmental laws. Un aspecto fundamental que nos ha permitido esta relación de apoyo a través de CAFTA, de la AID, es que precisamente nos ha permitido un proceso de fortalecimiento institucional. What CAFTA-DR has done is it's created a new era when we talk about environmental conservation. In Chapter 17, in the Environment chapter, the signatory countries have each made a commitment to enforce their environmental laws. We have ministries, we have governments that have recognized that success in a global economy is going to depend not only on being able to be quick to market and compete, but also enforcing environmental laws and promoting environmental conservation. And the two are not mutually exclusive, but rather part and parcel of the same thing, providing better lives for citizens. Honduras, obviamente, yo creo que sí se ha visto beneficiado fuertemente por el DR CAFTA. Ha presentado una oportunidad para que nuestros industriales realmente produzcan de una forma mucho más eficiente. Eso obviamente aparejado con todo lo que es la reducción de los costos, como he dicho, en cuanto a lo que es la producción, y lo que es la oportunidad realmente que el país tiene de poder mejorar la calidad de su mano de obra, la calidad de sus productos y su calidad ambiental realmente para conquistar esos mercados. La empresa de Nicanor se dedica al cultivo de tilapia. Contamos con alrededor de 250 plazas laborales, de las cuales 90 plazas son aquí en la isla de Ometepe, generando empleo tanto a hombres como mujeres, y dejamos alrededor de unos 250 a 300,000 córdobas mensuales para la zona. Para el cultivo de tilapia, específicamente la empresa Nicanor en este caso, pues estamos siempre pendientes de las normativas y tratados que se hagan a nivel comerciales, principalmente con el mercado estadounidense, que es nuestro mercado principal, ¿verdad? Por precio, por consumo. Algo muy importante, si nosotros fallamos en alguno de estos requisitos, puede ser algo que afecte no solo a la empresa, sino que a nivel de país, ¿verdad? Es bastante delicado porque podemos afectar a toda la industria nacional sobre un tipo de producto, ¿verdad? En este caso pues es tilapia. Entonces sí necesitamos estar bastante cuidadosos con los requisitos sanitarios y de trazabilidad, ¿verdad? AID ha apoyado a más de 60 empresas en la región para que incorporen sistemas de gestión ambiental y tecnologías más limpias. Esto está creando una masa crítica de empresas amigables con el medio ambiente. Desde los inicios de la empresa en 1985, mi padre tenía ya la idea de que las agroindustrias del futuro tenían que ser integradas horizontalmente, de tal forma que todos los subproductos de una división servían de insumos para otras divisiones, minimizando el impacto al medio ambiente. Con el Centro de Producción Más Limpia y con la ayuda del Fondo de Garantía del AID, hemos desarrollado proyectos de producción más limpia que nos ha llevado a tener ahorros significativos y mejorando el impacto ambiental que hemos tenido en nuestros procesos productivos. Another important component of the Free Trade Agreement is ensure that countries provide public access to information. It's vital to have information in order to determine where are the problems and whether or not you're actually having an impact in helping reduce those problems.
We are using satellite imagery to monitor disasters, monitor the temperature of the ocean, monitor where forest fires are, to use that data in making better decisions. There's examples in Guatemala where the civil protection agencies and others, environmental agencies, are using that information to actually see where the fires are and then to map the burned areas. Another excellent example is Lake Enriquillo in the Dominican Republic. And this is a lake that is very unique, and the extent of the lake is actually increasing over time. Con relación a la utilidad por parte de la población de tener acceso a este tipo de información de imágenes de satélite, es justamente porque saber que tenemos imágenes en que en un momento los niveles de inundación del lago llegaron hasta cierto punto, entonces como tomar medidas preventivas para no permitir nuevos asentamientos humanos y nuevas actividades productivas en esa zona. ¿Cómo nos aseguramos de que los países van a cumplir la ley bajo CAFTA? El punto es el siguiente, que tú tenés una instancia que es el Secretariado de Asuntos Ambientales, donde el público puede denunciar que un país no está cumpliendo la legislación. Es un mecanismo novedoso que crea el capítulo 17, pero que es un instrumento fundamental para esto, ¿no? CAFTA-DR is not just a trade agreement. In a lot of respects, it's also an environmental agreement. A lot of people look at any trade agreement and see somehow trade and environment is being diametrically opposed. The reality is, though, CAFTA has enormous power to not only improve well-being of Central Americans through greater trade, but also providing an avenue for greater environmental protection enforcement. Nosotros como Nicaragua estamos muy agradecidos del apoyo que el DR CAFTA y USAID nos está prestando, porque nos está ayudando a crear nuestras propias capacidades locales de revertir esta tendencia de destrucción, construir un ambiente sano, y para eso nosotros tenemos el compromiso con las generaciones futuras, pero también tenemos el compromiso con las generaciones actuales de ir mejorando la calidad de vida y salir de la pobreza y aprender a utilizar los recursos de forma sostenible. Environmental cooperation under CAFTA-DR began in 2006, and we've had significant impacts in the region and with the environmental authorities. We've helped adopt over 25 new laws and regulations and procedures in the area. We've improved the ability of the countries to manage and receive environmental complaints. These are real impacts that we've had in the countries to date. But there's so much work that's still left to be done. There's so many more regulations that still need to be adopted. We need more time to work with the private sector to help them understand the importance of compliance, not just as an obligation to meet the law, but for them to understand that by improving their processes, adopting new technologies, they can actually be more competitive, more efficient.